En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Cómo se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy y la primera lectura son una advertencia para que tengamos mucho cuidado cuando rezamos el Padre Nuestro, porque puede resultar peligroso y quizás sería mejor no rezarlo. Digo que podría resultar peligroso porque a lo mejor le pedimos a Dios nuestra propia condenación. Y esto suele ocurrir con frecuencia, porque decimos: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y claro, si nosotros no perdonamos al que nos ofende, estamos diciendo: Señor, tú a mí tampoco me perdones, porque yo no estoy dispuesto a perdonar. Por eso digo que hay que tener cuidado cuando se reza y a lo mejor suprimir por lo menos esa parte. Lo decía muy claro la primera lectura que escuchábamos del libro del Eclesiástico. Decía que el vengativo sufrirá la venganza del Señor. Dice: perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te son perdonados. Dice: si tú no perdonas a tu hermano, ¿cómo puedes esperar la curación del Señor? Si no te compadeces de tus semejantes, ¿cómo puedes pedir perdón de tus pecados? Es decir, la medida de lo que nosotros podemos esperar de Dios la ponemos nosotros mismos.
nos tratará como nosotros tratemos a los demás. Pero claro, alguno dirá, es que hay cosas que son imperdonables. Es que además hay veces que ya la paciencia se agota. Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto. Entonces, claro, la paciencia tiene un límite. Y eso lo pensaba también San Pedro. Y por eso le dijo a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Pedro ya le parecía que era ya mucho pedir, perdonar 7 veces. Y dice Jesucristo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, 490. Pues yo no lo sé si alguna persona nos ha tratado tan mal que hayamos tenido que perdonarle 490 veces. Es decir, 490, 70 veces 7 quiere decir siempre. Y además el ejemplo nos lo da el Señor. Decíamos en el Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. Él es el primero que perdona. Más ofensas que Él no ha recibido nadie. Y murió diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El primer mártir, yo diría casi el primer santo, así reconocido, pues también que fue San Esteban, también dijo, Señor, no les tengas en cuenta este delito. Pero en realidad no es el primer, aunque dicen que es el primer santo, el primer mártir, el primer santo, ¿quién era? ¿A qué se dedicaba? El primer santo canonizado, la primera canonización de la historia, la hizo Jesucristo. Y la hizo desde la cruz, cuando le dijo a aquel malhechor, ladrón y asesino, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vemos como el Señor muere perdonando a sus enemigos y perdonando también a otras personas que habían cometido grandes pecados y delitos. Y es que el perdón es la esencia de nuestra fe, porque es lo que nos hace ser como Dios. El vengativo realmente hay que decir que es una persona con muy poca categoría, porque, digamos, el que perdona tiene la categoría de Dios, tiene un corazón grande como el de Dios, capaz de perdonar. Sin embargo, si somos vengativos, estamos demostrando mucha ruindad, la verdad. Y por eso es importante perdonar siempre. Diréis, es que es muy difícil, pero merece la pena. Cuando uno almacena rencor en su corazón, no puede ser feliz. Siempre tiene ahí algo por dentro que le está carcomiendo. Sin embargo, cuando uno perdona, es como el que se libera de un peso muy grande. Hay que dice, no, es que perdono, pero no olvido. Pues mira, es importante perdonar y olvidar, porque Dios perdona y además olvida. ¿Parece difícil? Bueno, hasta cierto punto. Si lo llevamos a la práctica, veremos que no lo es tanto y que realmente merece la pena. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Dador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso
y oremos por todos los hombres. Por el Papa, por nuestro obispo Jesús y por todos los obispos del mundo, roguemos al Señor. Por la humanidad, para que el mundo camine por sendas de justicia y se consoliden las bases de una paz estable, roguemos al Señor. Por los moribundos, los que carecen de familia y de fortuna, por los difuntos, por todos los que sufren, roguemos al Señor. Por todos nosotros, por nuestros familiares y conocidos, para que Dios abra nuestros corazones a su gracia, abandonemos el pecado y practicando la justicia caminemos hacia la vida. Roguemos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo, que tu bondad nos conceda lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Domingo pasado comentaba que había estado entre nosotros un sacerdote berciano que está de párroco en Marrakech. Vamos a ayudarles a través de Cáritas. La colecta de hoy, del próximo domingo, será para ayudar a esas personas tan necesitadas. El Señor también nos prueba a nosotros, porque es Él mismo el que se siente necesitado, sin hogar, sin comida, sin tantos medios. Por eso seamos generosos y además tengamos la seguridad de lo que demos va a llegar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sé propicia nuestra súplica, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Esther, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Podéis daros fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea tu fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.